Bien, vamos a dar comienzo a este bloque de salud en el programa con la presencia del médico pediatra, doctor Marcos Olivera. Gracias por venir. Es un gusto, Marcos, como siempre. Bueno, muy amable. El tema de hoy tiene que ver con algo que está preocupando y mucho, ¿no? Sí, siempre está lo urgente, lo importante por el tiempo que se nos viene, que es el tema sarampión. Hoy por hoy en todo el continente y especialmente en nuestro país, en la Argentina, el sarampión nos está pisando los talones y es sumamente importante este tema tratarlo porque depende mucho de lo que hagamos a nivel de toda la población argentina. Parece mentira que sí. Ya avanzado el siglo XXI, sí, es cierto. Tengamos que estar hablando de esto cuando lo real tendría que ser que ya no haya casos. Justamente por eso es que queremos insistir en este tema, que es tan importante, porque ya en el año 2000 en la Argentina ya no existía circulación endémica de sarampión, lo habíamos superado gracias a todos los esquemas de vacunación que teníamos, y ya no teníamos. Y en el continente americano en el 2002 ya no había más sarampión endémico. Sí eran endémicos en Europa, en África, Asia, en el Pacífico. ¿Y qué pasó entonces? Entonces hay una disminución en la cobertura de vacunación poblacional. A partir en el 2013, en el 2015 en Europa aumentaron mucho los casos y de eso la inmensa mayoría de casos que aumentaron, hubo 60.000 casos nuevos en ese año y la mayoría, gran mayoría sin vacunación. ¿Esto tiene relación o guarda directa relación con este movimiento de los antivacunas? Creo que más que todo desidia. Es falta de aprovechar la oportunidad. Estoy hablando muy en general. Puede haber algo de esto, pero sí es que de todas formas pagamos las consecuencias, porque no es una enfermedad inocente. El sarampión es una enfermedad infectocontagiosa viral, es un virus que penetra, es muy agresivo, es muy invasivo. Se supone que una persona puede contagiar a otras 16 a 18 personas a su alrededor apenas fue infectada de inmediato, sin saberlo. Claro, o sea que es una cadena de contagio terrible, ¿no? Es como lo del COVID con las gotitas de flush que se eliminan al ambiente, entonces eso permanece en el ambiente unas 2 horas y también en las superficies contaminándolas unas 2 horas, después ya no. Pero sí es altamente contagioso y lo que pasa es que es potencialmente de provocar enfermedades muy importantes. Neumonías, donde se complica también con bacterias, encefalopatías, encefalitis aguda, que son terriblemente graves y que pueden dejar, en caso de que no sean mortales, que son altamente mortales esas complicaciones, pueden dejar muchas secuelas. Doctor, ¿esta enfermedad ataca principalmente a los niños o puede atacar a adultos también? Puede atacar y es de mayor incidencia y más grave en menores de 5 años y en mayores de 20 años. También puede atacar a adultos, por eso es importante que la población en general tenga una alta cobertura de vacunación, que para que sea efectivo y que se note esa vacunación y no tengamos estos casos, tiene que ser igual o mayor al 95% de la población a vacunar. Y hoy pasamos apenas el 60%. Es una incidencia muy baja de vacunación, que es lo que hace que cualquier caso importado que haya caído como en este momento en el país, empieza a replicarse rápidamente. Y hoy, además de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que estaban los casos iniciales, ahora ya se ven casos en San Luis y tenemos el temor de que empiece a replicarse en alguna otra parte del país y esto se hace una ola que es muy difícil después de manejar. ¿Podemos informar a la gente, doctor, cuáles son los síntomas más característicos? Exactamente, entre 7 a 14 días después de haber tomado contacto con el virus, sin que nosotros lo sepamos, obviamente, ese es el periodo de incubación. Empieza un periodo que se llama triple catarro, que hay toda una rinitis, una conjuntivitis, una laringitis, hay tos, resfrío, lo que nosotros llamamos normalmente catarro, pero acá es muy importante.
el componente catarral, se llama el triple catarro característico. Y al final de este periodo prodrómico, se llama, todavía no se sabe que es sarampión, pero ya la persona está afectada, ya empieza con fiebre, y al final se ven unas manchitas en la boca que se llaman las famosas manchas de Koplik. Eso es patognomónico del sarampión, eso es solamente el sarampión el que lo da, un médico lo sabe diagnosticar visualmente a eso. Y posteriormente eso empieza una erupción que empieza como mácula. Mácula significa como una mancha alrededor de la oreja, antes y debajo de la oreja, en el cuello, cara, y distribución centrífuga, se llama, se va al resto del cuerpo, hacia el tronco, hacia las extremidades, toma incluso la palma y las plantas de los pies. Esa distribución así es característica. Esas manchitas que son puntitos tienden a confluir y se forman como lagos rojos, y hay puntitos encima que son pápulas encima de esas manchitas. Eso es característica del sarampión, pero sobre todo las manchas de Koplik que aparecen antes en la boca del paciente. ¿Y cómo se trata? Eso no tiene tratamiento específico porque es una infección viral, pero sí es primero el aislamiento de la persona y de los casos sospechosos, y esto es importante saber. Si hay un caso índice, denunciarlo rápidamente y ver los contactos para hacer todos los estudios necesarios y saber de qué estamos hablando. El tratamiento es de apoyo, simplemente con antifebriles, hidratarse, con una dieta adecuada y tratar alguna que otra consecuencia. Si hay una conjuntivitis supurada, esperemos que no, pero si tiene una bronquitis o complicaciones bronconeumoneales, por supuesto que ya el médico sabrá actuar. Con la consulta oportuna al médico se sabrá decidir el tratamiento adecuado. Normalmente son maniobras de apoyo. En la mayoría de los casos es así, es con antifebriles solamente y una buena alimentación. ¿Y cuánto tiempo dura la enfermedad? Sí, es contagiosa la enfermedad desde unos 5 días antes de que empiece este catarro, hasta unos 5 días después que haya empezado ese exantema, que se llama, son todas las manchitas. Y eso es lo contagioso, pero dura aproximadamente entre 7 a 10 días. Por eso tratamos de aislar a la persona hasta 2 semanas después de que haya comenzado con eso. Claro, claro. Fundamental entonces la vacunación en los niños. ¿Cuántas dosis son? En los casos habituales del calendario de nuestro país, para toda la población, le digo esto en general, al año de vida se pone la triple viral. Entre esa triple viral está el componente de sarampión. Hay un porcentaje de personas que no van a reaccionar adecuadamente a esta primera dosis. Es muy bajo el porcentaje, pero que por eso se indica una segunda dosis a los 5 años, o sea, antes del ingreso escolar, porque ahí ya se logra un 99% de efectividad con las 2 dosis. Entonces, cuando un niño entra a una escuela, tiene que tener 2 dosis puestas de triple viral. Ese es el normal, el calendario normal habitual de nuestro país, y es muy efectivo y es muy bueno al año de vida y a los 5 años. Pero hay campañas en el medio que seguramente en el país va a alargar alguna campaña en los meses que vienen para afianzar toda esa cobertura y lograr superar esa baja incidencia de vacunación que tenemos en nuestra población. Todavía es insuficiente. Entonces, con eso, fuera de esas 2 dosis, se pone unas terceras con doble viral, que también la tiene el sarampión. Y en los casos donde ya hay casos endémicos, se está haciendo campañas de bloqueo con chiquitos de 6 meses a 11 meses, con una dosis de doble viral, pero eso en los casos ahí donde hay conflictos. En Buenos Aires no es en nosotros todavía, nunca antes de los 6 meses. Claro, doctor, ¿y la inmunidad después para toda la vida? Sí, hasta ahí ya se la considera necesaria una inmunidad hasta los 50 años. Después de los 50 años se considera que el paciente no necesita inmunidad, porque ya los mayores de 50 años estoy hablando. Pero sí es muy importante que cualquier niño, incluso adulto o joven adolescente,
asegure que tenga 2 dosis de sarampión. Recuerden que es muy importante las complicaciones antes de los 5 años e incluso después de los 20 años. De los 50. Doctor Marcos Olivera, muy claro como siempre, y ojalá que la gente tome conciencia de esto, ¿no? Sin terminar, en el mundo está pasando de nuevo, en todo el continente hubo brotes en Estados Unidos, en México, en Brasil. También tenemos en Chile cercanos, o sea que con las fronteras ya empiezan a diseminarse y no hay otra maniobra que no sea esta vacunación, pero que por otro lado tiene que ser hegemónica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sirve muy poco si en un barrio hay una parte de niños bien vacunados y otra no, o en una ciudad. Tiene que ser una homogeneidad de vacunación, por eso hablamos de 95% o más, porque si no, porque quede un sector desprovisto, ese sector es muy conflictivo para desarrollar de nuevo. Y es una enfermedad que en el año 2015, recuerdo, había causado unos 445.000 muertes, ¿no? Con los planes de vacunación se bajaron a 145, o sea, tiene algo que ver la vacuna. De muerte estoy hablando. Y 145 significa más o menos unos 400 muertes por año, por día, ¿no? O sea, no es cosa tan trivial de decir tengo sarampión. La mayoría tiene evolución benigna y cura sin problemas. Pero cuando hay complicaciones, que desgraciadamente son cada vez más frecuentes, son muy, muy importantes y muy difíciles de superar. Perfecto, muy claro, como siempre, Marcos. Entonces, a vacunar a los chicos y a asegurar que todos los chicos tengan 2 dosis de vacuna triple viral colocada. Muy bien. Ese es el mensaje. Perfecto, vamos ahora a ver las caritas de los bebés que nacen habitualmente en el servicio de ginecología y obstetricia de Clínica Parra.